hay polémica por una sugerencia del Ministerio del Interior para no tramitar ciertas expulsiones debido a la crisis política en Venezuela. Bueno, estamos acá en nuestro estudio con Rodrigo Sandoval, ex jefe del Departamento de Extranjería y Migración, y también con el diputado Andrés Lonton. Ahí a quien vemos en pantalla se va trasladando el diputado, pero estamos con usted. ¿Cómo está? Buen día Rodrigo. Hola, hola, ¿cómo está, diputado? Hola, muy bien, buenos días Rodrigo, buenos días Maribel, desde acá de Villa Alemana. Ya, trabajo ahí en terreno del diputado. Vamos con este tema, porque ¿qué es lo que se ha señalado? En un juzgado, desde el Ministerio del Interior, ¿cierto? Un abogado de ese ministerio ha señalado a raíz de un caso judicial, una persona venezolana con 2 causas, que lo que dice el magistrado es que tiene que ser expulsado, así lo dice la ley, pero acá se le sugiere mejor no lo expulse, sino que pueda cumplir una pena efectiva. ¿Por qué dice el magistrado? Por la situación política en Venezuela, no hay nadie acá del consulado que pueda firmar el salvoconducto y pueda salir. ¿Qué le parece a usted, primero, Rodrigo, esta sugerencia que hace el Ministerio del Interior? A ver, es una sugerencia que se entiende por las razones que el mismo Ministerio del Interior y que la Fiscalía también ha coincidido con ella respecto de una dificultad material de ejecutar esa expulsión judicial. Sin embargo, el juez también lleva la razón en términos de que la ley 18.216 lo que establece son medidas alternativas a las penas privativas de libertad y que la única excepción que establece como una alternativa a que cumplan efectivamente la prisión es precisamente el que sea materializada la expulsión. Luego, si no es posible materializar la expulsión, que es la medida la alternativa, la única opción que queda es que esa persona cumpla su pena como si no hubiese existido esta posibilidad. O sea, cumple su pena acá efectiva, pero si hay prisión preventiva, se le van a restar también esos días y puede que quede con libertad vigilada nomás. Como si lo hubiese hecho un chileno. Finalmente, como esta es una excepcionalidad que procede en los casos de ciertos extranjeros en ciertas condiciones, cuando no se cumplen los requisitos, los supuestos jurídicos para esa excepcionalidad, se vuelve a la regla general, que es como si lo hubiese cometido un chileno. Ya, diputado, ¿usted qué le parece esta información, ¿no? Y esta sugerencia que hace el Ministerio de no proceder con las expulsiones de venezolanos por la crisis política? Yo concuerdo con Rodrigo. Si no se puede materializar la expulsión, la persona tiene que estar privada de libertad o bien la medida alternativa que se le aplique por parte del tribunal. Esto corresponde cuando una salida alternativa, como una medida alternativa, ¿no? De acuerdo a la ley 18.216, por lo tanto, si esa no se puede ejecutar, es decir, no se puede ejecutar la expulsión, el tribunal tiene que hacer aplicar la pena, que en este caso, si es privativa de libertad, tiene que ser privativa de libertad. Ahora, el problema repercute también en otro tipo de situaciones, porque yo escuchaba al director de Migraciones actual, que decía que en el Congreso hay un proyecto que impide expulsar a migrantes que ingresaron a Chile condenados por crímenes de narcotráfico o microtráfico. Microtráfico, en verdad. Y la verdad es que eso tiene una razón de ser, porque hoy día con la vulnerabilidad que hay en nuestras fronteras, la verdad es que expulsar a una persona para que no cumpla su pena y dejarla en la plaza de la ciudad de su país de origen, que puede ser Bolivia o Perú, países vecinos, o bien Argentina, la verdad es que eso repercute en que al otro día estas personas pueden volver a ingresar. Y eso obviamente genera un riesgo de impunidad mayor, porque hoy día ingresar a Chile no cuesta nada. Las bandas del crimen organizado, la mayor parte de ellas ingresan por pasos no habilitados. Entonces decir, mira, ¿sabes qué? El Congreso no nos deja expulsar a condenados por drogas. Bueno, yo le digo lo siguiente, eso tiene una razón de ser y tiene que ver con que hoy día nuestras fronteras son tremendamente permeables y el riesgo de que un condenado ingrese nuevamente a nuestro país sin haber cumplido un día privado de libertad o la medida que corresponda es tremendamente alta y casos hay de sobra de personas que se les expulsa que cometen delitos y el otro día, Maribel, ingresan y cometen delitos aún más graves. Entonces, claramente en este caso es una situación puntual que tiene una razón de ser por la dificultad para poder expulsar. Sí, el día de ayer se expulsaron a 44 personas, son de nacionalidad boliviana, colombiana y ecuatoriana.
No son venezolanos, ¿no? Claro. A raíz del hecho que estamos viendo. Son 44 personas que fueron expulsadas en el día de ayer, lo dieron a conocer ahí el director de Migración, pero donde hay una cifra que preocupa mucho, que es la que dio la ministra del Interior, Carolina Toá, que son estos 30.000 casos de expulsiones pendientes. Es que es interesante porque yo hace mucho rato que vengo sosteniendo lo mismo. A mí me preocupa que la discusión política y las decisiones tanto legislativas como administrativas están enfocadas en dos aspectos de la política migratoria, que son los controles en frontera y la capacidad de expulsión. El tema es que en ambos aspectos hay limitaciones objetivas que acotan demasiado la capacidad del Estado. Entonces, el problema es que seguimos aumentando la cantidad de migrantes en situación irregular y cada vez es más acotada la posibilidad de poder materializar las expulsiones. Claro. El cálculo que alguna vez yo mostraba acá era que un cálculo modesto, que eran 28.000 órdenes de expulsiones que había señalado la ministra del Interior, a vuelos de un día por medio, significa que nos demoramos 3 años en expulsar a todas esas personas. Si estamos hablando de vuelos de una vez por semana, estamos hablando de 9 años, y si estamos hablando de vuelos una vez por mes, estamos hablando de 39 años. Si nosotros esa cantidad de 28.000 expulsiones pendientes la extrapolamos a las 182.000 personas que fueron empadronadas, todas ellas corresponden a ingresos clandestinos y por lo tanto todas ellas tarde o temprano deberían ser objetos de una medida de expulsión. Esos plazos pasan a ser de 17 años, vuelos día por medio, 58 años, vuelos una vez por semana, y 253 años, vuelos una vez por mes, y hay que agotar un dato. Y hay que agregar un dato, que este gobierno, en todo lo que lleva, creo que no supera, el diputado me podrá corregir, no supera las 6 vuelos. Entonces, existe una imposibilidad material, y ni siquiera estoy hablando del dinero. Expulsar a los 182.000 personas que se empadronaron cuesta 400 millones de dólares. Entonces, el tema es que en algún momento siento que hay que discutir razonablemente con política de Estado, porque el problema está aquí, que toda la discusión política se está dando entre quién tiene la culpa de qué. Y mientras las responsabilidades estén acotadas a cada periodo presidencial, las respuestas de Estado no van a llegar. Ya, vamos a seguir con el tema, queremos la respuesta también del diputado, pero nos vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos con este tema. Estamos de regreso, estamos analizando el tema de las expulsiones, hay 30.000 pendientes y la pregunta es ¿qué hacer? Porque lo ha señalado también la ministra del Interior, Carolina Toá, hace 5 años ya que están pendientes estas expulsiones y ¿dónde están esas personas? Y se lo pregunto al diputado Andrés Lontón. Sí, a ver, María, yo creo que hay un tema de gestión evidente que tiene que ver con la poca convicción de lo necesario que es expulsar a migrantes que ingresan de manera irregular o ilegal a nuestro país. Y te lo digo por lo siguiente, porque hace algunos años eran los principales opositores de las expulsiones y quienes hacían todo lo posible para detener expulsiones, quienes hoy día están a cargo como el señor Taller. Entonces, cuando uno ve las cifras, con 4 veces más presupuesto que en el periodo anterior, con una ley nueva, Maribel, que hubo 2 modificaciones el año 2022 para acelerar las expulsiones, hoy día hay 5 días. Antiguamente había 24 horas una vez que se toma detenido. Con notificaciones por cédula, ya no presencial, y uno ve de que no llegan a las 1.000 expulsiones administrativas, Maribel, en ya 2 años y medio de gobierno. Hay claramente un tema de competencias, de gestión y de convicción, y que cada vez que están contra el paredón aparece un vuelo en donde salen expulsados, pero que termina costándole además mucho al Estado, porque además son vuelos comerciales, no hay vuelos de la paz, vuelos comerciales como antiguamente se utilizaban, y estamos hablando de menos de 1.000 expulsiones, Maribel, administrativas, y más de 115.000 ingresos irregulares en lo que va de este gobierno. Y no se elimina ningún desincentivo, porque cuando tú hablas de empadronar, porque se empadronaron 180.000 migrantes regulares, en el acto el gobierno tiene que transparentar, va a regularizar a esas personas porque pareciera ser que sí, y si lo regulariza yo creo que es una mala señal, porque finalmente lo que termina diciéndole al extranjero que quiere ingresar de manera ilegal a Chile es que no pasa nada si ingresas de manera ilegal a Chile. Ingresas, nadie te expulsa, no hay sanción, trabajas de manera ilegal, nadie te fiscaliza trabajando de manera ilegal. Es más, el gobierno establece uno de los requisitos, trabajar de manera ilegal, tener arraigo laboral para poder regularizarte. No hay ningún tipo de sanción, nadie te expulsa, tienes salud gratis, educación gratis, y después de un tiempo el gobierno de Chile te regulariza. Entonces, eso es un incentivo para seguir ingresando de manera ilegal a Chile. Y, por lo tanto, lo que se tiene que terminar es precisamente con aquello. Nosotros le hemos hecho más de 10 propuestas al gobierno para efectos de
terminar con estos incentivos que permiten que la impunidad se instale en nuestro país, porque gran parte de las razones, Maribel, que tienen que ver con el crimen organizado que se ha instalado en Chile, tienen que ver con la permeabilidad de nuestra frontera. Y mientras aquello no... Así es. Ahora, diputado, usted dice, claro, nosotros lo que vemos en el gobierno es más un incentivo a regularizar más que expulsar. Y le pregunto a Rodrigo si usted cree que el camino, ¿cuál es finalmente? Yo creo que la respuesta no está en una opción absoluta. Yo creo que no se puede ni regularizar a todo el mundo, ni tampoco es posible expulsar a todo el mundo. Y ahí entra la racionalidad de la discusión política y sobre todo la mirada respecto a los antecedentes técnicos y las soluciones prácticas que han funcionado no solamente en Chile, sino que en otro lugar. Aquí hay determinados supuestos. Yo tenía un profesor que me decía que lo que pasa es coyuntura y lo que queda finalmente es estructura. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, si después de distintos gobiernos con distinta matriz ideológica, con distinta situación respecto a la migración, pero sobre todo con distintas capacidades de gestión, yo ahí reconozco que el gobierno anterior tuvo una mayor gestión en términos de expulsiones que la que presenta que la que estaba anterior. Hubo mejor no hay ninguna discusión, gestión en el gobierno pero aún anterior. con esa formidable performance no fueron capaces de disminuir la brecha. Siempre fueron más los ingresos clandestinos que las personas que se iban expulsando. Y eso no es por una ineficiencia del gobierno anterior, es que, insisto, existen condiciones estructurales determinadas por la geografía, determinadas por nuestra capacidad de terreno, si se quiere, que hacen permeable, como bien dijo el diputado, la frontera, la hacen porosa. Entonces, lo que uno tiene que preguntarse es cómo resuelve esa situación. Debo dar la mala noticia de que las cifras demuestran, la experiencia demuestra que siempre va a haber más ingresos clandestinos que la capacidad de expulsiones. Eso es una cuestión que está. La pregunta es, ¿cómo hacemos el cribaje? ¿Cómo hacemos la distinción entre aquellas personas que vienen por razones ilegítimas, que no están en condiciones de desarrollar un desempeño legal dentro del país y cuáles no? Y sobre todo, ¿qué incentivos da el Estado para permitir que las personas que vienen por motivos legítimos puedan desarrollar una vida en la legalidad y no? El problema que tenemos hoy día, y con esto termino, es que tenemos por lo menos 200 y tantas mil personas que se encuentran hoy día en situación irregular, que ingresaron en forma clandestina y que somos ingenuos y pensamos si no están trabajando, si no están interviniendo en el mercado económico. El problema es que lo están haciendo de espaldas al Estado y acrecentando el gran problema estructural que se está generando en Chile, que es la informalidad de la institucionalidad y sobre todo de la economía. Ya, muy importante el diagnóstico realizado por Rodrigo, una persona que sabe, ¿no? Ex director de Migración. Y, diputado, para finalizar, hecho este diagnóstico y también la preocupación que hay por estas 30.000 expulsiones que no se han podido ejecutar, ¿qué hacer? ¿Cuál es el camino entonces? A ver, nosotros le hemos hecho varias propuestas, Maribel, al gobierno, entre ellas, primero, dejar sin efecto esta famosa resolución que ahora cambiaron, pero parece que queda en términos más o menos similares. Respecto a la reconducción, yo entiendo que el presidente de la República en su momento fue al Tribunal Constitucional para que no existiera reconducción, pero la reconducción existe en la Ley de Migración y Extranjería, y por lo tanto, si Bolivia o algún país limítrofe no quiere aceptar a ciudadanos de distinta nacionalidad que no sea la de su país de origen, que es lo que está ocurriendo con Bolivia, donde por colchar entra más del 90% de la migración y es principalmente venezolana, hacer las gestiones correspondientes para eso no ocurra, pero no validarlo a través de una resolución donde precisamente establece que si no reciben a los migrantes que ingresan por ese país, directamente se va a tener que aceptar en Chile. Por otro lado, la misma resolución, Maribel, y este tema yo no lo he dicho, por eso aprovecho este espacio, se están aceptando sin posibilidad de reconducir a menores que vengan, a los adultos que vengan con menores. Claro. Lo que está significando aquello y lo que está repercutiendo es en explotación y abuso infantil. Porque precisamente se están utilizando los menores para ingresar a nuestro país, porque en ese caso no hay reconducción y eso va más allá de la ley. Eso no está en la Ley de Migración y Extranjería. Por otro lado, el tráfico de migrantes, el traslado que hay de la frontera, eso hoy día no es considerado tráfico de migrantes. Al ejército hay que darle labores de reconducción, controles preventivos que permitan revisar vestimentas, por ejemplo. Nosotros queremos avanzar en la tipificación de la migración irregular como delito, para efectos de que hayan disuasivos para ingresar para que haya disuasivos por un procedimiento expedito de expulsión, entendiendo que la expulsión judicial es más rápida que la administrativa, sobre todo cuando hay gobiernos de turno que por temas ideológicos no las ejecutan. El tema de la contratación de migrantes irregulares o ilegales, que hoy día no tiene una sanción, una multa que en la práctica se ejecute.
eliminar incentivos, Maribel, para efectos de que venir a Chile, ingresar de manera ilegal cueste caro, que no sea un mundo de paraíso y de incentivos a propósito ¿Diputado? de quedarse de manera permanente si es que ingresas de manera ilegal. Sí, tenemos que cerrar el tema. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. También a Rodrigo. Da para largo, ¿no? Son muchos las cosas, acciones que se pueden y que quedan ahí todavía pendientes, y vamos a seguir muy de cerca finalmente cuáles se pueden tomar y cuáles no, y cómo avanzan algunos proyectos en el Congreso Nacional. Muchas gracias, diputado, y Rodrigo, por haber estado acá en Muchas Alerta. gracias, Adiós, diputado. Maribel, Nos Rodrigo, vemos. muchos saludos. Igual, adiós. Nos vemos, Chao, chao. chao.